Hola a todos, a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre inteligencia artificial y leyes. Hoy es 15 de abril del 2024. En este webinar vamos a platicar sobre todo este tema de las inteligencias artificiales como ChatGPT, pero también hay otras como lo es Claude, como lo es Copilot, como lo es Gemini. En fin, vamos a platicar un poquito. Mi nombre es Ángel Sumano, CEO y cofundador de Fractal Abogados. Y bueno, pues aquí creo que de pronto la pregunta no es ¿qué va a pasar? ¿La inteligencia artificial nos va a sustituir? ¿La inteligencia artificial va a hacer nuestro trabajo? Creo que los que estamos aquí queremos saber cómo podemos potenciar la inteligencia artificial y más allá de este tema de tenerle miedo, finalmente ver cómo puede aumentar nuestras capacidades, ¿no? Entonces, en esta charla que se trata de compartir un poquito de la experiencia que he tenido en poco más de un año que he estado trabajando y apoyándome de estas IAs, pues es lo que quiero compartirles. Hablaremos de algunas cuestiones técnicas que por supuesto las explicaremos. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Marta, bienvenida a este webinar. Muchas gracias por conectarte, gracias por tu tiempo. Entonces, comparto pantalla para arrancar. Muy bien, perfecto. Bueno, pues esta charla la he denominado la guía para conversar con la inteligencia artificial para abogadas, para abogados. Está inspirada, es importante mencionarlo, en una charla que ha compartido el doctor en Derecho Ronald López Julca, evidentemente compartiendo y aportando también la experiencia que tengo en este tema. Así que, bueno, pues como les comentaba, yo creo que aquí los que estamos presentes, en su gran mayoría hemos ocupado la inteligencia artificial. Propiamente hablo de la inteligencia artificial generativa de estos modelos de lenguaje largo, como lo son ChatGPT de OpenAI, que es la más popular, definitivamente, pero también tenemos otras como Claude de Anthropic, tenemos a Gemini de Google, antes Bard, y tenemos a Microsoft, a Copilot de Microsoft, ¿vale? También es importante mencionar que si bien esta plática está dirigida propiamente para operadores jurídicos, también es importante saber que si yo no soy propiamente abogada o abogado, pero tengo alguna injerencia en mi día a día, en mi departamento, en mi área, con temas legales, pues también esta plática y este webinar es para ti. Es importante que lo conozcas porque finalmente estás conviviendo con un área jurídica que hoy, de pronto, también tú puedes compartirle cómo ser más eficiente, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a conversar el día de hoy? Pues de los fundamentos de la inteligencia artificial y sobre todo vamos a interactuar con la misma. Vamos a ser prácticos. Ok, ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues hay varias definiciones, definitivamente, pero bueno, yo les traigo estas a la mesa que tiene que ver con el campo de la informática que se dedica al estudio y desarrollo de sistemas que pueden simular la inteligencia humana, que es lo que ya estamos viendo en la época moderna, y los avances, por supuesto, en IA han permitido desarrollar sistemas que pueden realizar tareas complejas de manera autónoma, ¿vale? Por ejemplo, la conducción de vehículos autónomos, eso es algo que pues a lo mejor hoy ya lo vemos un poco normal, pero definitivamente estas labores pensadas hace 20 años, 30 años, no se diga, pues era algo que evidentemente nunca hubiéramos imaginado. Entonces, por supuesto que la IA está evolucionando a pasos agigantados y además creo que el punto también toral es que no se está quedando en tareas que habíamos pensado que iban a ser más como, pues de pronto estos brazos robóticos, ¿no? En una ensambladora, o cuestiones netamente que no tuvieran que ver con la parte cognitiva, con la parte de pensamiento profundo propiamente, con estas redes neuronales bajo las cuales está compuesta la IA, y que hoy sí vemos que lo están haciendo, ¿no? Tareas gerenciales, tareas de abogados que pueden hacer. La pregunta es cómo entender hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, pero sobre todo yo como insumo de la IA puedo mejorar la salida, la entrega, el resultado propiamente que me dé la inteligencia artificial. Eso hoy a nivel jurídico es un tema súper relevante, ¿no? Entonces,
Tenemos también estos puntos referentes a la automatización cognitiva, la asistencia cognitiva, la autonomía cognitiva. Entonces, en estos puntos, lo que vemos es que la inteligencia artificial pues cada vez va avanzando más, desde algoritmos que nos recomiendan, nos hacen recomendaciones en Netflix, por ejemplo, para ver estas películas que nosotros queremos, hasta asistentes cognitivos, hoy evidentemente con los propios modelos de lenguaje largo, y esta autonomía cognitiva en donde ya es la propia inteligencia artificial quien de pronto sin asistencia humana puede tomar decisiones, determinaciones, cosas que hemos visto también cómo funcionan, por ejemplo, los algoritmos en las bolsas de valores, pero que finalmente hoy pues está llevando un plano muy interesante en donde tiene que ver con estas famosas cajas negras de la IA, que de pronto pues quien programa estas IAs pues deja de tener el conocimiento de cómo llegó a esa determinación, evidentemente, pues previo entrenamiento bastante robusto y bastante fuerte. Pero para estos efectos es importante que sepamos únicamente que la inteligencia artificial funciona con base en la probabilidad, en la estadística, en la matemática y, claro, con entrenamientos muy profundos y, por supuesto, este aprendizaje de pronto supervisado que debe de tener la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, estamos ya hablando de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esta inteligencia artificial generativa? Bueno, pues precisamente parte de estos modelos de lenguaje largo que son de texto, como lo es ChatGPT en la parte conversacional, pero también tenemos inteligencias artificiales generativas de imágenes, por ejemplo, como un Leonardo, por ejemplo, como un Midjourney, en donde a base de una instrucción, que son estos prompts, que son esta forma de comunicarnos con la IA, pues estos prompts van a devenir en un resultado que tiene que ver con una imagen, ¿no? Tenemos el tema del audio, por ejemplo, también, y tenemos, por supuesto, código. De hecho, Copilot de Microsoft es la inteligencia artificial que propiamente se enfoca en la generación de código. También ChatGPT, también Claude, Gemini, pero propiamente la que más destaca en este tema de código es la inteligencia artificial Copilot de Microsoft. Y por cierto, ChatGPT, bueno, el equipo de OpenAI, Sora, acaban de generar o acaban de salir hace unos meses con Sora, una inteligencia artificial generativa de imagen y de video, muy potente, en donde pues de pronto ya no vamos a saber si efectivamente quién generó, o sea, si la persona que sale ahí está generada o no por inteligencia artificial, ¿no? De pronto estas imágenes que veíamos del Papa, en donde sale con su chamarra, super rockstar, que pues no es el Papa propiamente, ¿no? Pero fue entrenado con imágenes del Papa y genera esta imagen sumamente real, ¿no? Entonces, es un ejemplo de lo que nosotros podemos ya estar encontrando hoy pues propiamente en el mercado de la inteligencia artificial. Ahora, algunos datos importantes para efectos de que ustedes los tengan. Tenemos la inteligencia artificial de ChatGPT, la versión 3.5, que puede generar aproximadamente un máximo de 4.096 tokens, que son más o menos 2.304 palabras. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, pues porque de pronto aquí hay que dejar en claro que uno no puede subir literalmente y cargar la obra del Quijote para que te dé el resumen ChatGPT, porque ahorita todo el mundo estamos ocupando de pronto GPT para que nos dé un resumen, ¿no? Pero sí hay formas en que nosotros podemos ir partiendo estos textos. ¿Para qué? Para que nos dé un resumen, por ejemplo, ¿no? Cosa que lo podemos hacer con una demanda, con una contestación de demanda, con una sentencia de un juez, con un contrato. Podemos ir cargando estos documentos o subiéndolos, lo iremos viendo. Pero es importante que consideremos que tiene un límite, porque si no, lo que puede ocurrir es algo que en el término de las inteligencias artificiales se llama la alucinación. ¿Qué es la alucinación? Que la inteligencia artificial empieza a darte texto o te empieza a explicar algo, pero totalmente inventado, ¿no? Entonces, esto pues no es lo propio, por eso es que este webinar y esta plática es para que repasemos o conversemos acerca de cómo comunicarnos correctamente con las IAs. Y por ahí seguramente ustedes escucharon hace algunos meses el caso sonadísimo de un abogado en la Corte de Nueva York que el juez le dijo y lo evidenció
que había, pues había inventado legislación, había inventado ciertos conceptos jurídicos o jurisprudencia propiamente, eh, y el abogado dijo que había utilizado ChatGPT, ¿no? Entonces, de ahí fue que se detonó todo este tema de, no, es que la inteligencia artificial se equivoca e inventa cosas. Pues creo que con o sin inteligencia artificial muchos abogados se pueden inventar cosas, ¿no? En la realidad. Entonces, más bien es cómo operas correctamente, porque no es que el juez esté en contra de utilizar la inteligencia artificial. Es más bien el saber cómo utilizarlo, porque de hecho esto recientemente en el reglamento europeo, en el reglamento de regulación de la inteligencia artificial, que apenas ya salió en esta versión, digamos, ya definitoria en marzo de este año, este reglamento europeo, repito, en donde habla de los operadores jurídicos del sector público y del sector privado y la responsabilidad que tenemos de cómo saber cómo comunicarnos con la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, esto ya es una realidad y, claro, características para quien trabaja en iniciativa privada como para características quienes trabajan en el sector público, pero al final del día todo converge en el tronco en común que es optimizar tiempos, optimizar costos. Eso es la realidad y yo estoy convencido que vamos a llegar a una verdadera impartición de justicia, pero de hecho una impartición de justicia totalmente distinta como la conocemos hoy. Vamos, el punto es tratar de pronto romper esas cuestiones tan tradicionales, no es adaptar la IA que tenemos a los problemas legales de hoy, sino cómo inclusive prevenimos esos problemas, ¿no? Entonces, es un poquito como este tema de pensar fuera de la caja y de ir de 0 a 1, ¿no? Entonces, también tenemos a Copilot, que como les comentaba, es esta inteligencia artificial de Microsoft, en donde propiamente está diseñada para desarrolladores de código. Sin embargo, la gran ventaja, que tú y yo lo podemos hacer sin ningún problema, es que hoy podemos generar código de programación. Lo único es que antes el código de programación estaba reservado para quien supiera utilizar lenguajes de programación como Java, como JavaScript. Entonces, hoy la gran ventaja es que pues, tú puedes programar en lenguaje natural con estos modelos de lenguaje largo, conversacionales, y pues es una gran ventaja. Sin embargo, aquí cabe el punto importante mencionar que eh, si te das cuenta, tú necesitas ser experto en tu materia, porque si tú y yo ahorita nos ponemos a programar o queremos hacer un desarrollo técnico de programación, pues probablemente tengamos una limitante que es el know-how de programación. Como lo ocurre, por eso es que los abogados y las abogadas no nos vamos a extinguir tan fácilmente, porque alguien que no tenga ese know-how o esa experiencia jurídica, pues evidentemente no va a saber si eso que está dándole ChatGPT o BART o Gemini es correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que la experiencia cuenta y suma, pero lo que sí ocurre es que pues cada vez va a ser más sencillo generar documentación legal, generar un análisis jurídico, muy cercano a lo que un experto podría interpretar, ¿vale? Tenemos a Gemini de Google, que me parece espectacular que esta inteligencia artificial esté conectada en tiempo real. Y hace sentido, porque es de Google. Y pues finalmente es una gran ventaja, ¿no? Entonces, no se trata, y yo lo he visto mucho ahorita en algunos webinarios o en algunas conversaciones, propiamente del sector jurídico, en donde todo va enfocado a GPT, a ChatGPT, a ChatGPT. No, eso no, de eso no se trata. No es que en la carrera de Derecho nos hayan dicho, forzosamente tienes que aprenderte solamente el Código Civil o el Código Mercantil o el Código Fiscal. O sea, más bien, ¿qué nos enseñaron y qué tenemos que aprender? La lógica, el saber cómo interpretar la ley. En eso se resume. En tu estrategia jurídica, pero recogiendo diversos dispositivos, ¿no? Y cada quien se dedica a diversas materias o las combina o innova trayendo materias nuevas, yo qué sé. Pero tu lógica, eso es lo que te va a dar el saber cómo resolver un problema, no el casarte con una ley en particular, con un lenguaje en programación particular, hoy con un lenguaje de modelo largo, como los que nos brinda el mercado. No me voy a casar solamente con ChatGPT, porque a mí ChatGPT me ayuda y veo que es muy bueno para ciertas funcionalidades, pero me resulta mejor
Gemini para esta otra funcionalidad, pero resulta que Claude me ayuda porque cuando cargo mis PDFs, mis textos, me hace una extracción de la data y del análisis y me lo arroja en un formato mucho más fácil y más sencillo de usar, pero me voy a GPT para ponerle en un tono mucho más casual, ¿no? Entonces, toda esta conversación que estamos teniendo y que hoy como abogada y abogados debemos ya de tener, son los puntos importantes de no me caso con un modelo de lenguaje, me caso con aprender las técnicas de comunicación conversacionales con estas inteligencias artificiales. ¿Hasta aquí hace sentido esto que estamos platicando? Por favor, póngame en el chat, en los comentarios, si vamos bien, si hace sentido, para que podamos avanzar, ¿vale? Ahora, también tenemos a Claude, que se rumora que es gente que salió de ChatGPT, de OpenAI, y que pues crearon su propia inteligencia artificial, mucho más potente, por cierto. Muchas gracias, Cristian. Todo bien, perfecto. Mucho más potente, por cierto, que el propio ChatGPT, ¿no? Y de pronto puede hacer un poco de sentido porque pues salieron de esta compañía, ¿no? Y básicamente Claude también refiere a un modelo de lenguaje conversacional actualizado a una base de datos mucho más reciente que el propio ChatGPT y además con una extensión mayor en número de tokens que representan 8,000 y que eso se traduce en 6,000 palabras, ¿vale? Y bueno, pues básicamente a grandes rasgos, esto es el comparativo. Me gustaría saber en los comentarios también si lo pueden poner, si alguno de ustedes o alguna de ustedes ya había conversado propiamente o ya conocía, además de ChatGPT, a Claude o a Gemini o a Copilot o alguna otra que estén utilizando. Sería súper interesante que nos lo pudieran compartir. Pero bueno, como todo, mucha información, mucho bla, 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 qué bonito, sí, pues, bla, pero ¿y dónde está la práctica? Cristian pregunta, ¿son herramientas gratuitas? ¿Hay versiones premium? Excelente pregunta, Cristian. En efecto, tienen sus versiones gratuitas y sus versiones de paga. No son caras, realmente no son tan caras. Y la verdad es que te enganchan, ¿no? Dices, bueno, ya que lo estoy utilizando, pues, ¿qué pasaría si utilizo la versión Pro? Que me da ciertos beneficios, que, por ejemplo, de pronto si entras a ChatGPT en la versión gratuita, pues a veces no te conectas porque hay mucha gente que está demandando el servicio y pues te tarda en conectarte o de pronto no puedes guardar algunos prompts, guardarlos tú en tu biblioteca, la versión de paga sí te lo da y igual lo mismo ocurre con las demás versiones, pero aquí lo importante es que con que tú sepas estas técnicas de prompt, que es lo que vamos a platicar hoy, da lo mismo, utilices la versión gratuita, la versión de paga, en el sentido de la comunicación. Vas a tener muchas mejores respuestas, probablemente, en la versión de paga porque tiene una versión premium, ajá, pero igual de potentes que la versión gratuita. Entonces, creo que es una muy buena opción comenzar con la versión gratuita de cualquiera de estas plataformas para que posteriormente, ya que tengas más conocimiento, que quieras hacer experimentos o prompts jurídicos más avanzados, pues te podría venir muy bien contratar la versión de paga. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, bueno, pues mucha información, pero poca práctica. Los abogados de pronto somos muy, y no sé ustedes si lo comparten, pero cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, todo el mundo la queremos regular, todo el mundo ya la queremos casi meter a la cárcel al pobre robot que va entrando a la corte, ¿no? O sea, que eso no es la inteligencia artificial, pero muchos abogados piensan que por ahí va, ¿no? Entonces, se trata de comprenderla y se trata de programar en ella para saber, pues, cuáles son sus alcances y como este abogado de Nueva York que dijo, no, pues la culpa no es mía, la culpa es de ChatGPT. No, brother, la culpa es tuya porque ni siquiera sabes cómo funciona y estás utilizando una herramienta que ese no es la finalidad del uso en la parte legal, por lo menos, ¿no? Todavía tiene que ser supervisada, esa es una realidad y como todo, todavía tiene muchas cuestiones de pronto que puede fallar, que puede alucinar, pero finalmente, si tú la sabes manejar, puedes disminuir ese cuadrante de riesgo para tener muy buenos resultados. Ok, entonces vamos a interactuar propiamente con la IA. Quienes tengan su cuenta en ChatGPT, les pido que aquí también, si lo quieren hacer para que sea algo que ustedes puedan ir viendo, pueden abrirla porque aquí es el momento de la práctica. Entonces, vamos a ello.
Denme un segundito. Aquí está. Ahora sí, muy bien. Entonces, pues este ChatGPT, para quienes no lo conocen, es súper sencillo de usar. Literalmente es una caja de texto para poner mensajes. También tengo abierto Claude, Gemini y Copilot, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí vamos a comenzar con los prompts. Es importante que recuerden que los prompts son estas instrucciones que nosotros damos a nuestra inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, vamos aquí a copiar este prompt. Ajá. Y lo vamos a pegar en ChatGPT. Ya lo tengo precargado aquí mi prompt. Y repasando nada más, recordemos, el prompt es la instrucción, el input que yo le doy a mi inteligencia artificial para darle esta orden que yo quiero que me conteste. Entonces, aquí le estamos diciendo que es una abogada experta en derecho familiar, con más de 20 años de experiencia y que realiza un pliego de posiciones con 10 preguntas que deberá absolver tu contraparte en el desahogo de la prueba confesional sobre si es apto o no para tener a su cargo la custodia de los menores de edad. Y que nos presente estas disposiciones en su carácter de abogada de la cónyuge mujer quien está demandando a su pareja y padre de sus hijos. Entonces aquí vemos como ChatGPT nos contesta, dice, claro que puedo ayudarte con eso, y aquí tienes un pliego de posiciones que podrás utilizar en el desahogo de la prueba confesional. Y nos arroja las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a leer alguna de ellas. ¿Acepta usted que ha habido situaciones de violencia física, verbal o psicológica en el pasado entre usted y mi representada? ¿Reconoce usted haber sido objeto de denuncias o investigaciones por parte de autoridades relacionadas con violencia doméstica, abuso infantil o cualquier otra conducta perjudicial para el bienestar que los menores involucrados, de los menores involucrados en este caso? Pues como lo vemos, realmente genera preguntas muy atinadas. Me queda claro, a lo mejor aquí hay alguien experto en derecho familiar y puede decir, oye, pues sí, pero le falta esto, le falta aquello. Eso puede ser, ¿no? Pero definitivamente es una ayuda potentísima. O sea, ya no comienzas desde cero, ¿vale? Y de eso se trata. Vamos a copiar y a pegar este prompt jurídico básico en nuestras otras inteligencias artificiales. Por cierto, es muy sencillo darse de alta, nada más te metes a la página de cada uno, se los pondré en el chat un poquito más adelante. Y tan sencillo como eso, creas tu cuenta, ¿no? Entonces ahorita vamos a probar a Claude, vamos a probar a Gemini. Copilot lo voy a dejar aparte por el tema que les comentaba, que está un poquito más enfocado en la parte de programación, pero igual funciona bastante bien. Entonces aquí vemos como cada IA nos trae a su cargo respuestas interesantes. Aquí, por ejemplo, ¿qué encontramos de diferencia entre ChatGPT y Claude? Bueno, que Claude nos da un poquito más elaborada la respuesta en el sentido de muy bien, en mi carácter de abogada representante de la cónyuge mujer que está demandando la custodia de sus hijos menores de edad, procedo a formular el siguiente pliego de posiciones. Vamos, un poquito más rimbombante, un poquito le echa más crema a sus tacos, ¿no? Pero aquí nos saca las preguntas. Vamos a ver, es cierto que tiene problemas con el consumo de alcohol o drogas que puedan afectar su capacidad para cuidar adecuadamente a los menores. Bueno, aquí ya nos llevó a un plano en donde está sacando consumo de alcohol. No, habría que revisar el prompt. Apto no para cuidar a sus hijos. Bueno, esta inteligencia artificial ya se fue por el lado del alcohol. ¿Por qué pasa esto de pronto? Pues porque yo a veces tengo que ser muy específico con la inteligencia artificial. Está infiriendo que esa puede ser una pregunta adecuada, pero si yo le digo, oye, no hagas preguntas del tema de alcohol porque esta persona no es alcohólica, la inteligencia artificial va a entender, ok, perfecto, lo comprendo y esa pregunta queda fuera, ¿no? Entonces, aquí ChatGPT, por ejemplo, si se dan cuenta, nos podemos ir a la parte ceremonial de cómo se formulan estas posiciones, que diga el absolvente si es cierto como lo es. Hace poco platicaba con una abogada muy inteligente que me decía, oye, pero pues ya en la práctica ya ya no necesariamente, o el juez o la jueza los puede admitir sin esta sacramental leyenda de que diga si es cierto como lo es, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo de pronto quiero experimentar y a lo mejor en mi caso, en mi juicio, sí lo requiero así? Bueno, pues simplemente le digo, muy bien con las preguntas. Aquí es en donde ya pues, empezamos a hacer nuestras iteraciones, en donde no es aprendértelo de memoria, sino es la lógica. ¿Qué le quiero decir a ChatGPT? Oye, me gustaron tus preguntas, pero
agrégale la frase sacramental que diga si es cierto como lo es y reproduce nuevamente las posiciones. Tal cual, como estamos conversando tú y yo. O sea, no hay mayor ciencia de pronto, sí técnicas que funcionan mejor que otras, pero es algo que por eso se llama un modelo de lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural, porque pues nos estamos expresando en nuestro, cómo nos expresamos finalmente en el día a día, ¿no? Entonces, muy bien, con las preguntas, sin embargo, por favor, agrega al inicio de cada una de ellas la frase sacramental que diga si es cierto como lo es. ¿Ok? Que diga si es cierto como lo es. Adapta nuevamente las preguntas formuladas con esta frase inicial y vuelve a generar las posiciones. Aquí vamos a confirmar que esa es alguna de las técnicas de prompt engineering o de legal prompt, el confirmar. Es decir, como metemos una instrucción que lleva hilo y secuencia con el input anterior, bueno, el output, en este caso la salida que nos da la inteligencia artificial, vamos a confirmar. Es decir, si tiene claro su propósito, si está listo, si entendió nuestra instrucción. En este caso le vamos a poner, ¿tienes claro tu propósito? Muy bien. Y deployamos y en ese momento la IA genera las preguntas, pero ahora, digamos, la reformula simplemente iniciando con la frase sacramental, ¿vale? Entonces aquí como confirmamos, nos dijo, entiendo, quieres que las preguntas estén formuladas de manera más formal y legal. Aquí están las preguntas con la frase inicial, que diga si es cierto como lo es. Que diga si es cierto como lo es, que ha habido situaciones de violencia física, verbal o psicológica en el pasado entre usted y mi representada. Y si se dan cuenta, efectivamente mantiene la esencia de la primera pregunta. Simplemente lo que varió fue que me expresé con la inteligencia artificial, iteré, generé un prompt adecuado y conduciéndolo hacia donde yo quería. Y simplemente la inteligencia artificial me ayuda en esta generación, ¿no? Lo mismo podemos hacer con nuestra inteligencia cloud. Ajá. Y aquí con Gemini, aquí, si se dan cuenta, tiene una característica distinta o la forma es diferente, si se dan cuenta. Por eso les digo que es importante, por ejemplo, aquí termino con el protesto, a la presente protesto lo necesario para que en su oportunidad se tenga por presentado este pliego de posiciones. Ya se fue muy al tema litigante, lo cual está espectacular, está buenísimo. Por eso les digo que es bien importante que experimenten entre IAs y IAs, ¿no? Creo que eso es algo súper valioso y les va a generar muchísimo valor en su profesión. Entonces, hacemos el mismo ejercicio y bueno, ya cada quien lo podrá revisar con calmita en su casa si es que hacen estos prompts. Ahora, vale, entonces regresemos porque ¿qué nos interesa? La práctica. Aquí nada de, no, y entonces la ley, no, no, no. Aquí vamos a la práctica, aquí vamos a trabajar bien porque se trata de que ahorremos tiempo, de que generemos ingresos y que también a nuestras empresas les ahorremos lana y nuestros clientes los tengamos que satisfechos. Es una realidad, ¿vale? Entonces, aquí, para marcar justamente cada una de las partes del prompt, es lo que te estoy compartiendo. El contexto en este prompt es, eres una abogada experta en derecho familiar con más de 20 años de experiencia. Esto es la estructura de un prompt. A esto se le conoce como la estructura de un prompt. Hoy, de un legal prompt. Y dicho sea de paso, pues no todos de pronto van a llevar todos los elementos, ¿no? Pero sí per se va a tener una instrucción, que es lo que le damos. ¿A qué me refiero? Por eso es que ustedes están en otro nivel. Porque no es lo mismo que le diga, dame un pliego de posiciones. Es la instrucción. Y el prompt ya se contiene, o sea, contiene por esencia una instrucción. Ajá. Pero si te das cuenta, un prompt bien hecho es como el que acabamos de ver, que le das un contexto, que le das la instrucción per se,
que le das datos de entrada y que le das un output. Ajá, entonces por eso te lo estoy marcando en colores. La instrucción es que realice el pliego de posiciones. Los datos de entrada, el input, que es sobre si es apto o no para tener a su cargo la custodia de los menores de edad. Y el indicador de salida, que quiero que me lo presente esas 10 posiciones en su carácter de abogada de la cónyuge mujer, quien está demandando a su pareja, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos, lo marco en colores, ¿vale? Para que puedas ver esta diferencia y cada uno de estos elementos de un prompt. Pero es muy importante mencionarte que hay prompts avanzados, elementos de prompts avanzados en donde nosotros podemos, por ejemplo, poner el tono. ¿A qué nos referimos? El tono, un tono más jurídico. Ahorita lo veíamos, ¿no? Como esta parte de nos dio las 10 posiciones, pero queremos un tono más sacramental, más jurídico. Entonces le decimos que diga si es cierto como lo es el absolvente, esto, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de pronto de una especie de tono. Ajá. Tenemos el contexto que lo compartimos, podemos ponerle ejemplos en nuestros prompts, podemos ponerle en formato, puede ser en tabla de viñetas, en bullets, etcétera. El alcance, cuando estamos hablando a lo mejor de un tema de investigación, de qué fecha o qué parámetros queremos que analice, los plazos, el actuar como, que esto tiene que ver con el roleplay, que también son de las técnicas de prompt engineering, palabras clave, la audiencia, quién es mi audiencia a la que me estoy yo dirigiendo, si es una audiencia jurídica, si es una audiencia que no conoce términos jurídicos, le puedo pedir a ChatGPT que se adapte, si es un niño, si quiero que explicarle un tema legal a un niño de 10 años o a alguien que está comenzando la carrera de Derecho. En fin, podemos jugar con todos estos elementos avanzados de nuestros prompts. El objetivo, qué es exactamente lo que yo quiero que haga, que defina, que es como lo veíamos, ¿no? Ahorita pudimos haberle aclarado a Claude que el objetivo era, o podemos tener mayor contexto de a quién queremos quitarle la guardia y custodia, darle más elementos y que su objetivo es que específicamente verse en las posiciones sobre este tema en particular o que las destaque, ¿no? Que destaque este punto que queremos atacar, ser incisivo en esta parte, que de hecho les traigo un ejemplo más adelante. Pero bueno, todos estos puntos son importantes, ¿no? El idioma también se puede expresar en distintos idiomas, limitaciones, hasta dónde queremos que haga un análisis de pronto, nos puede hacer citas, analogías también, que nos explique por analogías algún tema, que nos comparta su punto de vista, que nos ayude con elementos estadísticos, que nos contraargumente, podemos programarlo, hablar con él para decirle, oye, a ver, porque de pronto es muy fácil que tú tengas tu postura para desahogar una vista ante un juez, pero, o presentar algunos alegatos, pero ¿qué pasa si le pides que tome el roleplay de abogado de la contraparte, o mejor dicho, de secretario de acuerdos, de secretaria de acuerdos, de juez, de jueza, y que te debata, ¿no? Entonces, esto tú lo puedes programar. Llamada a la acción, la terminología, sensibilidad. Son algunos de los elementos, ¿no? Y bueno, pues repito, aquí está el contexto que le dimos, de instrucción, datos de entrada, un poquito para que lo tengas presente. Ahora, tenemos este otro prompt jurídico que aquí ya está un poquito más elaborado, ¿no? Actúa como un abogado experto con 10 años de experiencia en juicios orales mercantiles. Todos estos son casos reales, ¿vale? O sea, vamos, tomados de la realidad, es a lo que me refiero. Se te ha asignado interrogar a un perito en grafoscopía en el caso de un pagaré supuestamente firmado por la parte demandada. El perito determinó que la firma estampada en el pagaré corresponde a la firma del demandado, quien es tu representado. Tu misión es cuestionar la solidez de sus hallazgos y dictamen pericial desde una perspectiva crítica y garantista. Vas a realizar 15 preguntas incisivas, destaco esa parte, ese es el objetivo, ¿te acuerdan? Y le estamos dando un punto clave, que examine a fondo las credenciales académicas, metodología utilizada, los márgenes de error, la objetividad del perito, la existencia de hipótesis alternativas y el grado de certeza que tienen sus conclusiones. Y lo que queremos es esclarecer de manera didáctica si el dictamen pericial se sostiene científicamente o si existen fundamentos técnicos que echen abajo las conclusiones del perito. Presenta estas 15 preguntas desde la perspectiva de la defensa del demandado, ¿vale? Entonces vamos a ello, vamos a copiar y a pegar ese prompt. Que aquí lo traigo. Y si se dan cuenta, pues son actividades propias de un litigante. Que, pues quienes están aquí, si alguien ha llevado este tipo de juicios o alguno relacionado, pues
son cosas que se necesitan y son cosas que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, vamos a deployar y, bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí está el prompt y comienza efectivamente ChatGPT, nos hace este cuestionario, solo voy a leer algunas preguntas por temas de tiempo. Entonces nos dice cuáles son sus credenciales académicas y experiencia profesional en el campo de la grafoscopía. ¿Ha recibido usted formación especializada y certificaciones reconocidas en grafoscopía? Vamos un poquito más adelante. ¿Considera usted la posibilidad, perdón, cómo aseguró la objetividad de su análisis y evitó cualquier sesgo en sus conclusiones? ¿Exploró usted hipótesis alternativas sobre la autoría de la firma antes de llegar a sus conclusiones? ¿Cuál es el grado de certeza que tiene en sus conclusiones sobre la autenticidad de la firma? Vemos que es un cuestionario bastante aceptable para presentarlo en un juicio, literalmente, y examinar al perito de la contraparte. Ahora, vamos con Claude y Claude pues tiene relación con las preguntas, podría exponer sus credenciales académicas, certificaciones, experiencia específica, cuál fue la metodología científica que aplicó paso a paso en el análisis grafoscópico de la firma cuestionada, existe un protocolo estandarizado y así podemos entonces ir tomando lo mejor de cada inteligencia artificial, literalmente lo mejor de cada mundo, lo podemos ir viendo y de pronto sin mayor problema le podemos decir, muy bien, agrega dos posiciones más y reprodúcelas todas nuevamente. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí de entrada nos agregó las dos posiciones más y las destacó y aquí las volvió a generar ahí todas. Vamos a ver la diferencia con ChatGPT, que casi podría asegurarles. Vamos a ver que no haría eso, sino que directamente formularía todas de one shot, ¿vale? Pero vamos a ver. Aquí está, efectivamente. GPT no las destacó, sino que directamente se fue a crear dos posiciones más, ¿no? Son estas diferencias y de pronto vamos a volvernos un poquito locos, como Bob Ross. En nuestro mundo podemos crear los prompts que nosotros queramos, un amiguito por aquí, otro amiguito por acá, este prompt. Entonces vamos a ello y le podemos decir, muy bien, con las preguntas, pero quiero que cada una las titules eh, por vamos a poner que cada una las titules por tema. Ajá. Que cada una de ellas las titules y agrupes por tema. ¿Tienes claro tu propósito? Muy bien. Entonces, aquí si nos queremos ver más pro, pues de pronto hacemos esto, ¿no? Decimos, oye, pues a ver, quiero que identificar a ver de qué se refieren estas posiciones. Y ahorita estamos hablando de 14, 17 preguntas, pero ¿qué pasa si es un cuestionario de 40 preguntas, ¿no? O sea, sí que nos va a ayudar muchísimo tener esta clasificación, ¿no? Entonces, un poquito nada más para que nos demos idea de cómo vamos nosotros como abogadas y abogados ya prompteando estas cuestiones y sabiendo que le podemos ir pidiendo a nuestra inteligencia artificial. De eso se trata todo este tema, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí tenemos, bueno, pues estos elementos, aquí ya incluimos estas técnicas, estos elementos avanzados, en donde damos un roleplay o un actuar como, porque le damos estos 10 años de experiencia, ya no es la inteligencia artificial la que nos está contestando, sino es la personificación del experto o la experta que nos está dando esa respuesta. ¿Hace sentido? ¿Vale? Tenemos el contexto, que eso es súper importante también, datos de entrada y también aquí recalcamos el tema del objetivo, que queremos que cuestione la solidez de sus hallazgos y dictamen pericial desde una perspectiva crítica y garantista. Muy bien, entonces, la instrucción, que por supuesto ahí está claro y como les decía, per se viene implícita, ¿no? El objetivo, que es esclarecer de manera didáctica si el dictamen pericial se sostiene científicamente o existen fundamentos técnicos que echen abajo esas conclusiones. Y el output, que queremos que nos presente estas 15 preguntas desde la perspectiva de la defensa del demandado. Dentro del prompt podemos
de pronto tener o repetir, o bueno, no repetir, sino tener uno o más objetivos, una o más instrucciones. Por eso son prompts jurídicos más avanzados, ¿no? Porque estamos haciendo un prompt mucho más refinado. A diferencia de alguien que le pida dame un pliego de posiciones. Te lo va a dar, sí, pero pues te va a dar un pliego de posiciones como Dios le dé a entender, ¿no? Entonces, si tú quieres algo en particular, hay que pedírselo, como el de los tacos, ¿no? O sea, si tú quieres que tu taco venga bien picadito, campechanito, sin verdura, pues se lo pides así. Si no te va a dar, oye, dame un taco de lo que sea, pues te lo va a dar de lo que sea, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí, otro prompt jurídico avanzado puede personificar cualquiera de las inteligencias artificiales a una persona, ¿vale? Entonces queremos que actúe como el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Esto es por mencionar algo, pero le puedes pedir que actúe como el ministro de la Suprema Corte, que actúe como un experto en derechos humanos, un experto en privacidad de datos, un experto en compliance. De hecho, por ejemplo, no sé, Cristian, ¿no? Cristian Paredes actúa como Cristian Paredes, un experto en compliance, y lo va a personificar, ¿no? Si lo tiene en su base de datos, me lo va a personificar. Entonces, imagínate que yo tenga al experto o a la experta, que ahorita estamos reunidos, estén reunidos aquí como expertos cada uno en sus áreas, y qué mejor que yo pueda utilizarlos a ustedes, ¿no? Para que me ayuden a generar mis escritos, mis contestaciones, mis investigaciones jurídicas. Eso es una maravilla, es una chulada, ¿no? Entonces, hoy podemos traer personajes expertos en diferentes áreas para que nos ayuden en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, aquí lo que le vamos a pedir es que analice este artículo 133 de la Constitución Política. Voy a parafrasear un poquito el prompt y tiene que ver con lo que ocurrió hace poco, que la embajada, bueno, que Ecuador entró a la embajada mexicana, ¿no? Y sustrajo a este personaje político, y bueno, pues todo el reverendo merequetengue que se armó, ¿no? Y queremos que nos dé su punto de vista como experto en relaciones exteriores, siendo el exsecretario de Relaciones Luis Videgaray. Así de fácil y así de sencillo. Y antes de empezar, le quiero pedir que se presente como el secretario o el exsecretario de Relaciones Exteriores y me diga qué más elementos necesita para comenzar su opinión fundamental y crítica, ¿vale? Entonces, vamos a copiar nuestro prompt. Muy bien. Entonces, aquí traigo el prompt, lo copio, lo pego en GPT. Ustedes, por favor, también les invito a que si lo están utilizando, hagan lo mismo. Ajá. Y aquí tenemos. Vamos a hacerlo en GPT. Vamos a hacerlo en Claude. Vamos a hacerlo en Gemini. Muy bien. Cada uno, pues, nos va a dar su respuesta. Entiendo la situación. Antes de proceder, me gustaría obtener algunos detalles adicionales y nos hace preguntas, ¿no? Que eso es bastante, bastante bueno. Cristian. Ok. Adelante. Tienes que salir de la sesión, sí, sin problema. Muchísimas gracias por tu asistencia. Por supuesto, estamos en comunicación. Muchas gracias, Cristian. Excelente noche. Ok. Entonces, ahora, aquí vemos cómo nos hace ciertas preguntas para podernos dar su opinión fundamentada. Esto es importante y esto tiene que ver un poquito con el caso del abogado de Nueva York, que muy probablemente él no supo cómo hacer que la inteligencia artificial llegara a la conclusión que él quería o que él buscaba, porque hay que irle preguntando, hay que ir haciendo esa labor de prompts de buen nivel, de buen detalle, para llegar a ello, porque le pedimos una opinión jurídica, pero necesita mayor contexto, porque yo no le he dado más que algunos puntos, pero fíjense las preguntas tan interesantes que nos hace para podernos dar la opinión. ¿Cuál es la posición oficial del gobierno de México sobre este incidente en la Embajada de Quito? ¿Qué acciones específicas tomó el gobierno de Ecuador para justificar la entrada a la política, eh, para justificar a la policía de la embajada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo entendió GPT. Vamos a ver qué nos hace Claude. Claude nos pregunta, pero fíjense cómo aquí Claude lo hace bien padre, porque le dijimos que personificara a Luis Videgaray. Entonces aquí lo voy a hacer. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Luis Videgaray y fui secretario de Relaciones Exteriores de México durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Antes de abordar la controversia surgida entre México y Ecuador por el ingreso de las fuerzas policíacas ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, me gustaría conocer algunos detalles adicionales para poder analizar la situación de manera integral y proveer un punto de vista informado. Bueno,
totalmente un tono de secretario o exsecretario de Relaciones Exteriores, se presentó, inclusive como que se aclaró la garganta. Entonces, por eso es importante que vayamos viendo cuál de las inteligencias artificiales son las que mejor nos acomodan o simplemente decir, oye, pues hoy voy a trabajar con esta, me gusta, me agrada, el subject que traigo hoy definitivamente me da mucho más beneficio Claude que Gemini o que ChatGPT o de plano me caso con esta inteligencia artificial que me gusta muchísimo y es con la que voy a trabajar, ¿no? Entonces, son ejemplos y cómo podemos ir sacando mayor beneficio a nuestras IAs como abogadas y abogados. Muy bien. Ahora, el roleplay, que es actuar como la instrucción, que es esta instrucción bastante detallada, ¿no? Los datos de entrada, el formato que le pedimos que actúe como el secretario de Relaciones Exteriores, o también pues estamos hablando del roleplay, para que nos dé esta respuesta. Ahora sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7:49. Entonces, aquí tenemos un prompt jurídico también que le pedimos que actúe como abogado del diablo. Les hablaba hace ratito de estos prompts, elementos de prompts, en donde le podemos pedir que nos contraargumente, ¿vale? Y queremos, habiendo diseñado este prompt de abogado del diablo, que debata con nosotros sobre buscar puntos débiles en mi argumentación, en donde debes contraargumentar paso a paso lo que yo le voy a decir, mis premisas, y el tema que quiero que me contraargumente es el tema de los neuroderechos, ¿vale? Si deben ser los mismos a nivel mundial, sin importar el contexto geográfico, político y social, ¿vale? Y lo que queremos decirle es que nosotros creemos, o yo creo, que debe ser una legislación única para el tema de los neuroderechos, que tiene que ver con este tema de que próximamente, o ya se está hablando, pues nos pueden insertar chips literalmente en el cerebro y este libre albedrío o este tema de cómo se tendría que regular esta toma de decisiones sin que infrinja mi libre voluntad, ¿no? Un tema de pronto un poco futurista, pero pues que ya está ahí porque se han hecho experimentos, evidentemente, en ratones, en donde se ha logrado manipular el tema de los pensamientos o hacerles ver cosas que realmente no están ahí. Entonces es un tema sumamente relevante e interesante. Entonces nuestra postura, vamos a decirle que queremos que sea una legislación única para todo a nivel mundial para este tema, ¿no? Entonces, si nos vamos a nuestro prompt, aquí lo tenemos. Y muy bien, copiamos y pegamos este prompt y se lo vamos a poner a ChatGPT. Y con esto, literalmente, ChatGPT comienza a decirnos, bueno, entiendo tu punto, pero hay varios aspectos que debemos considerar antes de llegar a esa conclusión. Y nos va dando sus argumentos, en este caso, ¿sus qué? Sus contraargumentos. Pónganse ustedes a pensar en el potencial que tiene esto con cada escrito que ustedes hagan, con las demandas, simplemente con algún punto de vista que ustedes tengan al respecto o el análisis de alguna jurisprudencia o alguna jurisprudencia que ustedes quieran contraargumentar, alguna tesis que quieran contraargumentar, es algo importante y todo esto con el prompt, por ejemplo, actúa como abogado del diablo, ¿no? Entonces, son cuestiones que vemos que nos pueden ayudar y que salen de lo tradicional que es nada más meter un prompt o de pronto no tener como clara la idea de qué es exactamente lo que quiero conseguir, ¿no? Entonces vamos a ver ahora este prompt, lo vamos a poner aquí en Claude y pues básicamente sería nada más esperar la respuesta. Pero aquí podemos ponerle que ahora argumente a nuestro favor, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí le pedimos que haga lo contrario, que argumente a nuestro favor y cambia el modo, ¿vale? Entonces, estas son cuestiones súper interesantes que nos ofrece hoy la inteligencia artificial en este momento, que ustedes pueden aplicar literalmente en su día a día, en sus trabajos, ¿vale? Y les traigo un prompt jurídico también muy interesante. Aquí vienen, perdón, antes de avanzar, antes de ir a ello, las técnicas de prompt engineering, ¿vale? Que son estas técnicas como el roleplay, que es el que acabamos de ver, el actúa como, personifica a alguien,
Few Shot, que son estas técnicas para mejorar las salidas, las respuestas, los resultados que nos da ChatGPT, que tiene que ver con los entrenamientos. Hay técnica de One Shot, perdón, de Zero Shot, de One Shot y de Few Shot, que tiene que ver con que tú puedes cargarle ejemplos a las inteligencias artificiales para que aprendan a redactar como tú, para que puedan aprender un tópico, para que puedan generar un escrito de demanda, una contestación con base en tu estilo, pero para eso le tienes que entrenar y le tienes que cargar esta información, ¿no? Entonces, estas son las técnicas de prompt engineering, de one shot, de zero shot, perdón, de one shot o de few shot, que obviamente son técnicas que pues se deben o se detallan más adelante ahorita en lo que les voy a comentar, ¿no? Entonces, tenemos la instrucción explícita, pregunta abierta, pregunta de opción múltiple, redactor de textos, actúa como un experto en redactor de textos, cadenas de pensamientos, que es una técnica también bastante interesante y profunda que nos permite de pronto construir a lo mejor agentes conversacionales, asistentes conversacionales. Puedo programar a un abogado pasante, a un junior, para que entreviste a mi cliente, a mi potencial cliente, o haga las preguntas que yo necesito recoger para saber cómo armar o qué información necesito para mi demanda de divorcio mercantil. Pero son técnicas sumamente interesantes, ¿no? Reformulación, preguntas complejas, preguntas directas, formato de salida, el cómo quiero que me entregue ese resultado, que se ponga a debatir conmigo. Todas estas son técnicas de prompt engineering, que al final del día las tropicalizamos para la práctica legal y no es más que hacer un poquito lo que estamos viendo ahorita, evidentemente con mayor detalle, formular un prompt, incorporar esta técnica y nos va a dar un resultado mucho más refinado, más fino, ¿no? Y también tenemos otras como predicción, como que nos haga un resumen, simular una conversación, traducción. Vamos, hay varios elementos de prompt engineering que nos van a ayudar a tener un mejor resultado para que ustedes en su día a día pues lo puedan aplicar, y cada una de estas técnicas pues claro, se tienen que ir practicando, que es la realidad. Generación de ideas, por ejemplo, de pronto quiero que me ayudes a generar alguna idea para una estrategia legal, pero te comparto este contexto que es importante, como lo vimos, los elementos de los prompts, para que no se de la nada, pero una lluvia de ideas te puede ayudar mucho para generar alguna estrategia legal, ¿no? Tenemos estas otras técnicas que también son bastante interesantes, importantes, y que son de pronto como las que te pueden ayudar, repito, a mejorar tu prompt, y puedes combinar, de hecho, varias de estas técnicas, no solamente una en particular, sino le puedes dar un roleplay, le puedes dar una técnica de few shot, conjuntamente con que te entregue la salida o el resultado en un formato específico, de manera de tabla o de manera de cuadro comparativo. En fin, puedes ir jugando con cada uno de los distintos prompts, y que no todo necesariamente tiene que quedar en un solo prompt. Esto también es importante. O sea, tú puedes ir iterando, puedes pedirle unas cosas y conforme va avanzando la respuesta, tú le puedes pedir que te incorpore distintos resultados, incorporando al mismo tiempo tú distintas técnicas de prompt engineering, ¿vale? Y por último, en el tema de los prompts, vamos a ver este prompt jurídico disruptivo, que tiene que ver con que tú vas a crear un equipo a tu disposición virtual, virtual, para que te ayude a desarrollar en este caso, un proyecto. El proyecto es de derechos digitales como derechos fundamentales. Aquí, si te das cuenta, por eso hablo del tema de, ahorita los prompts que te mostraba son algunos que hemos identificado, que he descubierto también conjuntamente con el tema de la práctica, pero tú puedes de pronto generar tus prompts, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasaría si ocupo a mi inteligencia artificial para este tema? Aquí, pues, ¿qué se nos ocurrió? Pues, armarte un equipo literal a tu disposición, ¿no? Para este proyecto. Entonces, le decimos que crea un equipo de trabajo y que identifique los roles esenciales necesarios para el éxito de mi proyecto. En este caso, eso es lo que le estamos dando, y le estamos diciendo que a cada uno le dé un rol, un nombre, que les dé habilidades y profesiones específicas,
que se asegure de que cada personaje esté especializado en su área, que además proporcione una breve descripción de cómo cada personaje puede contribuir al proyecto, que cuando nos dirijamos al personaje por su nombre asuma este rol y responda al estilo del personaje y la personalidad que tiene, y que además queremos que este equipo sea parte integral de nuestro proyecto y que colabore en todas las tareas asignadas de manera efectiva y personalizada. Imagínate que tú crees un equipo para ayudarte a contestar una demanda, para ayudarte a hacer un contrato, para ayudarte a preparar una junta, para ayudarte a lo que tú quieras y mandes, a lo que tú te dediques en tu día a día profesional, ¿vale? Entonces, este prompt es un prompt bastante interesante que por supuesto lo traemos aquí ya preparado para copiar y pegar y que tú veas cómo en efecto la inteligencia artificial te va a ayudar a tener a tu disposición a un equipo con esas características, ¿vale? Entonces, aquí lo va desplegando, nos vamos a Claude, hacemos lo mismo, nos vamos a Gemini, hacemos lo mismo, y aquí ya tenemos al equipo dedicado para ti, ¿vale? Para tu proyecto de derechos digitales como derechos fundamentales. Ana Ruiz, experta en derechos digitales y legales. Profesión, abogada especializada en derechos digitales. ¿Qué habilidades tiene? ¿Cuál será la contribución de Ana? Tenemos a Carlos García, ingeniero en seguridad informática. Obviamente todos deben de tener relación con el tema, con el tópico que estamos pidiendo, ¿vale? Vamos a ver, Claude, a quién nos asignó. A Samantha Wells, abogada experta en derechos digitales y protección de datos, habilidades, vasta experiencia en legislación de privacidad, derechos de autor, y en fin, o sea, ya armó tu equipo, por supuesto, tú lo puedes ir cuestionando cada uno de ellos, ¿no? Y si algo necesitas que agregue o alguna experiencia o que corrobores que tienes expertise, pues se lo preguntas. Así de fácil, así de sencillo, ¿vale? Pues básicamente eso es lo que traigo para ti en esta presentación. Ahorita platicamos al respecto del curso online que voy a abrir precisamente esta semana sobre cómo conversar con la inteligencia artificial de manera efectiva, en donde platicaremos, por supuesto, mucho más a detalle. Será un curso totalmente práctico, realmente es más taller que curso. Y en donde conjuntamente tú puedes traer inclusive tus casos, los podemos revisar, ¿no? Podemos, y vamos a ver un poquito, por supuesto, la parte de la ética, de la inteligencia artificial, el uso ético, ¿no? De estos modelos de lenguaje largo, pero definitivamente es algo que ya lo puedes tú capitalizar inmediatamente, ¿no? Entonces, pues voy a detener ahorita la grabación hasta aquí. Bueno, denme un segundito, primero quiero verlos a ustedes. Stop share. Y quiero irme a preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta, si les haya hecho sentido esto que platicamos. Alguno de ustedes ya lo tenía. Y dije, no, Ángel, yo ya eso ya me lo sabía, yo estoy en otro nivel, pero pues te agradezco la intención, bonita de ayudar. Pero bueno, entonces, no sé cómo se sintieron, si les hizo sentido esto que acabamos de ver, qué experiencia ustedes han tenido previamente con el uso de las inteligencias artificiales. Gabriela pone en el chat de comentarios, dice, súper interesante, solo conocía ChatGPT, pero no las otras. Muchas gracias, Gabriela. Sí, en efecto, la más comercial es ChatGPT, pero vemos que hay otras, y esto solamente es text to text, ¿eh? De pronto nos faltan también ver las que generan video, las que generan audio, y pues, ¿por qué no? Nosotros como abogados y abogadas nos podemos poner a hacer la parte de marketing jurídico y podemos crear nuestros propios videos, nuestros propios anuncios, nuestros propios copies, en fin, las posibilidades son infinitas. Entonces, pues en efecto, Gabriela, ChatGPT es una muy buena, pero hay que conocer más. No sé si alguien más tenga otra pregunta, sino ahorita para detener la grabación. Por aquí veo a Luis Alberto que está conectado, Gabriela, Agustín, Gabriela Álvarez, Ricardo, Gabriela Frida también, por supuesto, que nos estás acompañando. Muchas gracias. Pero bueno, entonces voy a detener la grabación y con esto ahorita damos por terminado esta parte del webinar. Les pido que se queden un momentito más. Luis Alberto, altamente recomendable participar en tu curso. Ha sido, ajá, Luis, tú participaste en un curso previo, ¿cierto? De nosotros. Ah, estás en mute. Ah, ok. Así es. Sí, muchas gracias, Luis. Pues qué gusto verte de nuevo por acá.
Muy bien. Sí, Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Por lo adelante. mismo quise regresar, participé junto con mi hijo y ha Ajá. sido muy provechoso, pues en el campo jurídico realmente utilizar ChatGPT y como vi que ibas a mencionar otras herramientas, por eso es que decidí entrar a esta charla, Ángel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis Alberto. Qué gusto verte por acá nuevamente. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu hijo, por supuesto, y me da mucho gusto que lo estén utilizando. Y eso es lo importante. Y sí, ahora ya también le estamos dando a otras inteligencias artificiales. Muchísimas, muchísimas gracias. Venga, buenísimo. Pues detengo grabación hasta aquí. ¿Ya no hay más preguntas? Adelante, Juli. Esas las tienes que grabar. Sí, claro. Para mí mejor grabarlas. Va, oye, yo sí tengo dos. O sea, con todo esto de inteligencia artificial, puedes hacer cruce o hace cruce con bases de datos, no sé, INE, SAT, CURP. ¿Llega a ese extent? O sea, si yo le digo, a ver, voy a hacer un contrato y tengo esta información, Ángel Sumano y, no sé, los datos de dónde naciste, lo que te puede detonar una CURP, ¿puede llegar a hacer ese cruce con bases de datos públicas? Es una muy buena pregunta. Como tal, bases de datos. De entrada, bases de datos no puede entrar, o sea, es una parte por la cual está programada de manera ética, que no puede entrar a una base de datos, este, y menos de gobierno. Entiendo, pues, si es una base de datos pública, habría que ver y habría que revisar a detalle, pero así de bote pronto, responder a tu pregunta. Por eso son las técnicas de prompt engineering, pero la limitante, Gabriela, siempre va a ser eh, el tema ético, el cómo estoy obteniendo yo esa información que no vulnere, por ejemplo, el tema de transparencia o el tema de protección de datos. Si no lo vulnera, se puede llegar, pero de lo que he estado practicando, no puede tener acceso, no está conectado a bases de datos de gobierno, por ejemplo, o a la misma corte, a las jurisprudencias, no está propiamente conectado. Entonces, si tú le pides invocar una jurisprudencia, probablemente alucine, te va a dar una, pero no está en ese registro digital. Entonces, pero habría que ver cómo, si la limitante ética no la infringimos, podemos llegar a buscar una forma en que para ti pueda ser de ayuda, ¿no? Pero sí sería propiamente revisarlo o analizarlo. De bote pronto yo te diría, no puede entrar a una base de datos pública, por la limitante que tiene, pero repito, sería analizar el detalle o ver cómo podemos darle la vuelta sin que infringamos una Y hazte directiva. cuenta, mi negocio es dar créditos. Para, Ujú. para yo poder dar un crédito, levanto una cosa que se llama KYC. Ok, Y además la propia autorización de consulta de buro, ¿no? Entonces, asume que yo tengo la autorización de Ángel Sumano para hacer este tipo de consultas de información en bases de datos que tenga acceso, ¿no? ok. Considerando eso, pudiera haber, no sé cómo se le llame en lenguaje tech, pero pudiera haber algún componente, algún módulo, alguna excepción para que corra esto y te brincas el componente de ética. Hay una forma, pero esto ya tiene que ver con los plugins y las APIs y cómo tú te conectas a bases de datos, ¿no? Eso sí puede ser, pero debes de tener la autorización del proveedor, en este caso del gobierno, de la institución. Sí, sí, sí se puede, pero eso ya es que tú puedas tener acceso y la autorización, ¿no? O sea, eso lo podrías hacer de esa forma, técnicamente hablando. Oye, tengo otra pregunta, ¿puedo? Adelante. He visto que ahora se usa mucho generar videos, no sé, spots, ¿no? Que Ujú. con tres palabras o con tres oraciones que yo dije, ya captó mi voz, puede captar mi imagen y hacer un video como si yo hablara portugués cuando realmente hablo español, ¿no? Ese tipo de spots o este uso, ¿cómo se regula en cuanto a autorización de imagen? O sea, tiene que estar consentido, es fácil de hacer, es difícil, como que no entiendo, más bien no es que no la entienda, no la conozco, ¿no? La regulación y la repercusión alrededor de esto. Claro. Bueno, propiamente no es mi área de expertise, pero sí te puedo decir, de entrada, por supuesto,
cualquier reproducción que tú generes de una persona tiene que estar consentida, ¿no? Este consentimiento para utilizar la imagen, en este caso la voz. Si no, pues te puedes meter evidentemente en este problema. Traigo el caso del comercial este que se hizo sobre Chespirito, El Chavo del Ocho. Fue un comercial muy, muy famoso, donde sale Derbez, me parece. Y literal lo reprodujeron, ¿no? Y es él, o sea, lo crean, evidentemente, una inteligencia artificial con su voz y con todo, o sea, es muy real. Y por ahí de pronto creo que traía este tema de derechos de autor y que infringió ciertas cuestiones, pero entiendo que el caso fue que sí hubo este consentimiento hasta donde recuerdo, pero pues imagínate, ¿no? Ese es un tema muy profundo, Gabriela, el que planteas, porque precisamente tiene que ver con esta controversia ahora de que pues un actor puedes tú reproducir con una inteligencia artificial y ya no lo vas a necesitar, sino va a ser su clon, su inteligencia artificial, quien va a actuar en las demás películas, ¿no? Pero ese es un tema ético y jurídico muy importante que yo pensaría que debe estar regulado ahora dentro de este reglamento de regulación de la inteligencia artificial que sacó la Unión Europea. Pero es un tema muy, muy interesante, muy, muy, muy profundo. Así es, pero sí te diría el consentimiento es básico, ¿eh? Eso Claro. yo te diría que por ahí te puedes proteger recabando el consentimiento, ¿no? Pero ahora de temas mucho más profundos. Pues básicamente es eso. Voy a detener la grabación. Hasta aquí lo voy a parar. Muy bien.